Bienvenidos jóvenes de octavo grado a la clase de matemática de este día. El contenido que voy a desarrollar es triángulos isósceles. Como recordatorio, los triángulos isósceles son los que tienen dos de sus lados de igual longitud y se caracterizan porque la medida de dos de sus ángulos es igual. Los elementos o las partes de un triángulo isósceles son la arista, que es el vértice donde se unen los dos lados de igual longitud. También tenemos la base, es el lado opuesto a la arista. Los ángulos adyacentes son los ángulos formados por la base y los otros dos lados del triángulo. Y también tenemos los lados opuestos o a ángulos adyacentes, que son los lados de igual longitud en un triángulo isósceles. En el ejercicio 6.1 usted va a identificar cada uno de los triángulos según su clasificación, es decir, si son isósceles o son triángulos, equiláteros o escalenos. También los puede identificar por sus ángulos, si es rectángulo, acutángulo u obtusángulo. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a medir con una regla los lados y con un transportador los ángulos para identificar o clasificar qué tipo de triángulo es. En el triángulo que observamos podemos ver que tiene dos lados iguales de 6 centímetros y uno desigual. Entonces clasificamos que este triángulo es isósceles. También podemos ver la siguiente figura donde nos aparece un triángulo isósceles, tiene dos ángulos iguales y uno desigual. Y también estos se les llama acutángulo porque son menores de 180 grados, según la clasificación de ángulos por ángulos. Ahora vamos a ver un teorema en el que lo vamos a demostrar. El teorema dice, en todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados de igual longitud son iguales. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo tengo dos lados iguales, el segmento AB y el segmento AC. El teorema dice que los ángulos opuestos a estos lados, que en el caso es el ángulo B y el ángulo C, dice que son iguales. Vamos a demostrarlo. Comencemos por definir nuestra hipótesis. La hipótesis que nos da el teorema es que el triángulo ABC es isósceles. Por definición, yo sé que los ángulos isósceles tienen dos lados iguales. Entonces definimos o determinamos que el segmento AB es igual al segmento AC. La tesis es lo que queremos demostrar, que los ángulos opuestos a los lados de igual longitud son iguales. En este caso, el ángulo B y el ángulo C. Para poder demostrarlo, vamos a hacer una construcción auxiliar. Para ello, vamos a trazar el segmento AD, el que está el segmento en rojito, y vamos a definir que este segmento parte al segmento BC en dos iguales. Por lo tanto, va a ser un punto medio, por decirlo así. Y concluimos que el segmento BD va a ser igual al segmento DC. Entonces, nosotros por el criterio que ya hemos aprendido en clase anterior, el criterio lado, 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 podemos definir que el lado AC es congruente al lado AB del otro triángulo. También, por la construcción que hicimos del segmento AD, definimos que el lado BD es igual al lado DC. Entonces ya vamos viendo que son congruentes dos lados. Y el tercer lado, que en este caso es el común, por ser común en ambos triángulos, entonces definimos que ese lado también es el mismo, son congruentes. Entonces, a raíz de que el criterio nos está diciendo que estos dos triángulos son iguales, es decir, el triángulo A, B y D es congruente o igual al triángulo ACD, entonces podemos decir que sus ángulos también son iguales. Por ende, el ángulo ABC va a ser igual al ángulo ACBD por la congruencia de los triángulos. Y así hemos demostrado este teorema. ¿Por qué es importante aprendernos este teorema? Para poderlo aplicar en ejercicios prácticos, como en el ejercicio 6.2.3, usted le solicita que obtenga el valor de los ángulos restantes en cada triángulo dado. ¿Son triángulos isósceles?
¿sí? Entonces vamos a aplicar lo que es el teorema. Voy a explicar algunos ejemplos. Primer ejemplo dice que determinemos las medidas de los ángulos faltantes de los triángulos utilizando el teorema. Podemos observar la figura, es un triángulo isósceles, debido a que ya en la figura me indica que el lado AB es igual al lado AC. ¿Cómo sé yo eso? Generalmente en los triángulos denotamos con esta rayita, como es la misma en ambos, nos indica que esos dos lados son iguales. Ahora bien, como yo sé que estos dos lados son iguales y por el teorema que mencionaba que los ángulos opuestos a los lados iguales tienen igual longitud, significa que este ángulo C tiene el valor de 65. Eso es por el teorema. Pero para poder llegar a esto tuvimos que analizar que se trata de un triángulo isósceles. Así que no vayamos a confundirnos. Si les aparece un equilátero, esto no es válido. Esto solamente es para triángulos isósceles. Ahora, para encontrar el ángulo A, yo puedo utilizar las definiciones aprendidas sobre que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es de 180. Como yo ya conozco dos ángulos, entonces sumo esos dos, tengo el valor de 130 grados y a 180 le resto eso, los 130 grados, y me da 50 grados como resultado. Por lo tanto, el ángulo A tiene un valor de 50 grados y el ángulo C un valor de 65. Observemos el siguiente ejemplo. Nos dan otro triángulo isósceles. Está denotado con esos circulitos que tiene en el segmento AB y el segmento AC. A diferencia del triángulo anterior, nos está dando el dato del ángulo A. Podemos observar que hay un cuadrito, por lo tanto determinamos que ese ángulo es de 90 grados. Siempre se determinan los triángulos rectos con ese cuadrito. Entonces yo tengo que el ángulo A es de 90. Ahora bien, como por el teorema yo sé que el ángulo B y el ángulo C tienen que medir lo mismo debido a que son opuestos a dos lados iguales. Entonces restamos a 180 grados los 90 y yo sé que tengo que distribuir estos 90 grados entre el ángulo B y el ángulo C. Pero como yo sé que estos ángulos tienen que ser iguales por el teorema, puedo dividir 90 entre 2 y nos da 45 grados. Por lo tanto, este ángulo B tiene que tener un valor de 45 y el ángulo C de 45 grados. Y de esa manera van a realizar los ejercicios de esa actividad. Recordemos lo que es la bisectriz. La bisectriz de un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales y termina en el correspondiente lado opuesto. Podemos observar la figura, vemos un segmento celeste, que eso nos indica que es la bisectriz, y divide lo que es el ángulo en dos ángulos iguales o dos partes iguales. Ahora recordemos lo que es la mediatriz. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento y que lo divide a la mitad. Observemos en la siguiente figura, está lo que es la mediatriz. Se traza partiendo un segmento a la mitad y formando la recta con el segmento que se ha partido, lo que es un ángulo de 90 grados. El teorema es importante ya que habla acerca de la bisectriz. En un triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados congruentes es mediatriz del lado opuesto. ¿Qué significa eso? Si usted observa la primera figura, está el triángulo ABC y la bisectriz divide el ángulo que está comprendido entre esos dos lados congruentes. Esa bisectriz, aparte de dividir lo que es el ángulo en dos iguales, también cumple la función de una mediatriz, es decir que divide el segmento opuesto a ese vértice, al vértice A, lo divide en dos segmentos iguales. Igual podemos ver en el caso de la figura número 2
que el segmento AD es una bisectriz, parte del ángulo que es comprendido entre dos lados iguales y a la vez también cumple la función de mediatriz. Hasta aquí ha llegado la clase de matemática, espero me haya dado a comprender. Si usted tiene alguna consulta, no duden en escribirme. Bendiciones, feliz día.